soy José Luis Vargas, un hijo de esta hidalga y noble ciudad de Azogues. Nací el 30 de junio de 1991 en el seno de la familia Vargas Tello. Mis padres son José Marcial Vargas, Maribel Tello Gutiérrez. Ellos fueron toda su vida servidores públicos en esta ciudad. Entonces yo aprendí a nadar más o menos a los 6, 7 años. En la piscina de Luis Cordero. En la piscina de Luis Cordero, cuando no tenía cubierta. Ahí aprendí a nadar. En ese entonces con el licenciado Rafael Vintimilla y Fabián Vintimilla, que era su hermano. Cuando la piscina no tenía cubierta, ahí aprendí a nadar en un curso vacacional. Tuve la suerte de competir en la ciudad de Cuenca, en Loja, en Macas, varias veces en la ciudad de Guayaquil. También competimos aquí en la ciudad de Azogues en varios campeonatos que organizaron. Entonces sí nos hemos trasladado a distintas ciudades del país y a campeonatos importantes y hemos tenido bastantes logros, hemos bajado muchas marcas y estábamos inclusive a punto de ingresar a la selección del Ecuador. En el año 2008 nosotros ya prácticamente nos graduamos del colegio. Y la informática, o sea, ¿cómo dar ese salto de la informática al derecho? En realidad, siempre tuve afinidad por las ciencias sociales. A mí me... ¿Y por qué no estudió sociales entonces? Porque si me iba a sociales, ahí sí era un no rotundo de mis papás. ¿Cuál fue el primer caso que tuvo? Uno de los primeros casos... O el primero, porque yo creo que el primero no se va a olvidar nunca. El primer caso que yo tuve fue un caso de asesinato cuando fui estudiante de la Universidad de Cuenca. Haciendo prácticas. Haciendo prácticas. ¿En dónde? En el consultorio jurídico de la universidad. Muy bien, Pepe Lucho, ¿estamos listos para mañana? Digo, sí, doctor Stoito, ¿estamos todo bien? Perfecto, listo. Mañana pasa la audiencia. Mi primera audiencia. No durmió. En el mes de agosto del año 2015 ingresé en calidad de asesor jurídico del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Loja, cuando tenía 24 años de edad. Media hora antes me llamaron a mí a indicar que los jueces ya tenían el fallo revocando porque les habían pagado. Media hora antes yo ya sabía el resultado de ese proceso. Y me llamaron los policías que estaban custodiando a este sujeto. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad contamos con la presencia del abogado José Luis Vargas. Él es profesional azogueño, sin embargo ejerce en Cuenca con su oficina central, pero también tiene algunos casos acá en la provincia del Cañar. Vamos a dialogar con él, vamos a conocer un poco más sobre su vida, sobre su trayectoria y también sobre el ejercicio de la profesión. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empiezo siempre este espacio consultándoles quiénes son. ¿Quién es José Luis Vargas Tello? Más allá del personaje público, del abogado, del mentor en derecho, ¿quién es José Luis Vargas Tello? Muchísimas gracias, apreciado Álvaro. Muchísimas gracias a todos quienes siguen este distinguido medio de comunicación. Antes que nada, soy José Luis Vargas, un hijo de esta hidalga y noble ciudad de Azogues. Nací el 30 de junio de 1991 en el seno de la familia Vargas Tello. Mis padres son José Marcial Vargas, Maribel Tello Gutiérrez. Ellos fueron toda su vida servidores públicos en esta ciudad. Mi papá laboró por 35 años como servidor en el Banco Nacional de Fomento, hoy Ban Ecuador BP. Mi mamá fue docente del Magisterio Ecuatoriano por 30 años también. Ella prestó sus servicios inicialmente en la escuela La Providencia, para luego formar parte del magisterio, trabajando en una escuela que recuerdo cuando era niño en compañía de mi abuelo. Cuando ingresó al magisterio, ella entró a trabajar en la escuela del sector denominado Charón Ventanas.
tendría yo unos 5 años, mi hermano Esteban en aquel entonces todavía estaba en el vientre de mi madre, y me acuerdo que le fuimos a dejar cuando ella estaba ingresando en el magisterio. De ahí ella formó parte de la escuela actualmente Marcial Guillén, en la parroquia San Marcos, y después laboró en la unidad educativa, en la escuela de práctica docente UNESCO, hoy unidad educativa San Francisco de Peleusí de Azogues, hasta su jubilación. En este caso, yo lo que podría decir es que crecí en el seno de esta familia muy unida, con muchos valores que me inculcaron desde niño, dedicado siempre a mis estudios, muy apegado a mi familia, siempre en este caso apegado sobre todo a mis abuelos, tanto maternos como paternos, apegado siempre a mis tíos, a mis primos. He crecido dentro de este seno familiar muy querido. ¿Qué le podría decir? Yo me eduqué en la escuela. ¿En dónde nació? ¿En qué sector creció? Yo crecí, toda mi vida yo me desarrollé acá en el sector de las 5 esquinas, porque ahí era donde vivía mi abuelita Luisa Gutiérrez, mi abuelita Lucha. Entonces yo prácticamente ahí me crié, al igual que también pasaba en la casa de mis abuelitos Polibio Vargas y Natividad Cárdenas, que es en el sector de la avenida Homero Castanier, entonces al sur de la ciudad. Entonces, pero más pasaba yo donde mi abuelita Lucha, que es acá en las 5 esquinas, detrás del colegio Luis Cordero, en la calle Víctor Rojas. ¿Qué hacían? Ahí, siempre con los amigos del barrio, jugábamos, y más que nada, como yo estudié en la escuela Rafael María García, entonces siempre pasábamos con ella. Ahí pasé prácticamente toda mi niñez hasta mi adolescencia, porque yo en aquel entonces era seleccionado del Cañar en natación. Entonces salía yo de la escuela, me iba para allá, lo mismo salía del colegio. Inicialmente yo estuve en el Instituto Tecnológico Superior Luis Rogerio González hasta el 3er curso. Para el 4º curso yo estudié en el Instituto Juan Bautista Vázquez, en el Colegio Juan Bautista Vázquez. Ahí me gradué en la especialidad de informática. Y siempre yo entrenaba natación, era seleccionado del Cañar. ¿En dónde entrenaban en ese entonces? En aquel entonces en la piscina del colegio Luis Cordero, hasta que lamentablemente se cerró, y por divergencias, digámoslo así, en la administración de la Federación Deportiva del Cañar, problemas con aquel entonces Ministerio del Deporte, falta de presupuesto para el manejo de un excelente deporte que era la natación, falta de apoyo por parte de la administración pública, por parte del propio gobierno central, y existían deportistas de primer nivel que en este caso dejaban a la provincia en alto, pero lamentablemente terminó cerrándose, e inclusive por temas netamente políticos. ¿A quiénes recuerda de la escuela y del mismo barrio de las 5 esquinas en ese entonces? ¿A quiénes recuerda? Del barrio de las 5 esquinas recuerdo con mucho cariño a mis vecinos en ese entonces, a mi amigo Silvio Álvarez, Stalin Álvarez, a Homero Naspud, Cristian Naspud, quienes ellos eran los del barrio con los que salíamos a jugar, Javier Peñalosa, a Luchito Peñalosa también, grandes deportistas y jugadores de indoor. Ellos eran, inclusive Javier era mi compañero en la escuela, en la Rafael María García. De ahí a grandes amigos también de la escuela, recuerdo mucho a Pablo Maita, Juan Pablo Cantos, a Sebastián Peralta, recuerdo también Sergio Iglesias, recuerdo a María Belén García, Andrea Lor, a mi gran amigo, y todavía mantengo una amistad muy, muy cercana, a José Cajas Vargas. Recuerdo también a grandes amigos como Sebastián Bolaños, con cuales también mantuvimos una cercana amistad en la adolescencia, en el entrenamiento también de baloncesto. Cristian Larriba, amigos que fuimos desde la escuela. ¿Y qué hacían en el barrio? ¿Qué hacían en el barrio? O sea, lo típico de antes, que era jugar en la calle. Jugar en la calle hasta que nos llamen. Y ahí en la noche, si había chance también, salir a jugar. Antes no había los celulares, no vivíamos, no había internet, no había nada de eso. Máximo el Nintendo. Máximo el Nintendo, máximo la televisión. Pero lo mejor que había era salir y disfrutar de las amistades. ¿Qué travesuras hacían? Salíamos 2 de la tarde, 3 de la tarde, y llegábamos ya cuando la abuelita llamaba para que entremos a tomar un cafecito porque hacía mucho frío. En ese entonces nosotros nos íbamos a jugar en la loma. Café de la tarde. Cafecito de la tarde. Recuerdo que íbamos a jugar en una zona que se llamaba La Loma, que era justo, se daba a, ¿cómo le explico? ¿Polígono de tiro? No, eso es más atrás, eso queda ya prácticamente por atrás del colegio Luis Cordero. En la calle Víctor Rojas, antes de las escalinatas, había una
un terreno baldío, por así decirlo. Entonces usted veía de ahí directamente hacia el Parque de las Cinco Esquinas, y a ese sector le conocían como la Loma. Entonces de ahí se veía clarito absolutamente todo, y recuerdo que solían dejar ahí para que se seque la paja. Entonces ahí solíamos bajar a jugar ahí, sobre todo en la época de vacaciones, o si no, llevábamos nuestras bicicletas para estar jugando en el colegio ahí, y nos seguían, por así decirlo, en esa época algunos de los guardias o conserjes del colegio Luis Cordero, porque nos metíamos por los huecos que quedaban, a veces se caían los muros, ahí nos metíamos a jugar sin el permiso de ellos en los patios, estábamos correteando por el colegio cuando estaba cerrado en época vacacional. Y travesuras, de pronto alguna anécdota que tenga con los amigos, no sé, algo que se les fue de las manos, algo. No tanto, no éramos tan traviesos, más éramos así, Juguetones. salíamos con todo. Sí, en realidad nosotros éramos digamos, en el barrio éramos de los más pequeños. Por ejemplo, ahí éramos mi hermano Esteban, era Stalin Álvarez, Javier Peñalosa, John Peñalosa, mi persona, éramos como que de la misma edad. De ahí Homero Naspud, Cristian Naspud, Andrés Naspud, ellos eran ya un poquito mayores, pero igual todos andábamos de ahí una sola. Los carros de tabla también, por ejemplo. De ahí, en cambio, cuando pasaba con mis abuelos paternos, en cambio era con mis primos, con Valeria Andrade, con Carlos Andrade, que ellos son prácticamente de la misma edad. Entonces, contemporáneos, igual pasábamos. Igual es por el hecho de que cuando nosotros vivíamos, inicialmente vivimos en un departamento que tenía mi papá junto a la casa de mis abuelos. Entonces también junto a la casa de mis abuelos vivía mi tía con mis primos. Entonces vivíamos prácticamente iguales, por así decirlo. Entonces crecimos juntos. ¿Por qué la natación? La natación siempre me llamó la atención. Entonces mi papá, él era de las personas que decía: yo quiero que aprendas de todo, quiero que te defiendas, aprendes y luego a lo que te guste. Entonces yo aprendí a nadar más o menos a los 6, 7 años. En la piscina de Luis Cordero. En la piscina de Luis Cordero, cuando no tenía cubierta. Ahí aprendí a nadar. En ese entonces con el licenciado Rafael Vintimilla y Fabián Vintimilla, que era su hermano. Cuando la piscina no tenía cubierta, ahí aprendí a nadar en un curso vacacional. Y luego, como entrenaban en la tarde, entonces me gustó y continué nadando hasta más o menos, ¿qué tendría yo? Cuando estaba hasta sexto grado de la escuela. Cuando todavía eran grados, todavía no estábamos en básica. De ahí, cuando ya me fui a primer curso de colegio, me retiré temporalmente y regresé cuando estaba en segundo o tercer curso, y de ahí me quedé más o menos hasta cuando estaba en quinto o sexto curso. O sea, sí competía a nivel provincial, nacional. Así es, a nivel provincial, nacional, me iba a los selectivos. Pero como le indicaba, lamentablemente ya para los campeonatos que en aquel entonces se conocía como el Interandino y que con posterioridad ya se le conocía como los Juegos Nacionales. Juegos Nacionales de menores. Exactamente, nosotros ya... Juveniles. Correcto, ya nosotros ya no participamos por el hecho de que existieron inconvenientes, básicamente por el tema de la administración. Con el entrenador ya no existían pagos, ya no habían presupuestos, entonces prácticamente mataron a la natación. ¿Y en dónde nomás participó? ¿En dónde nomás compitió? Yo competí, tuve la suerte de competir en la ciudad de Cuenca, en Loja, en Macas, varias veces en la ciudad de Guayaquil, también competimos aquí en la ciudad de Azogues en varios campeonatos que organizaron. Entonces sí nos hemos trasladado a distintas ciudades del país y a campeonatos importantes, y hemos tenido bastantes logros, hemos bajado muchas marcas y estábamos inclusive a punto de ingresar a la selección del Ecuador. Yo recuerdo que mi primo Remigio Urgilés, para mí era un nadador espectacular, era brillante. Lo mismo otro gran amigo, Jonathan y Reyes, ellos eran... Jonathan actualmente es entrenador de él natación. Es entrenador de natación en Biblián, exactamente. Lo mismo Tatiana González, mi gran amiga, era una nadadora espectacular. Y, por ejemplo, ella sí continuó, ella se fue a nadar en Cuenca. Pero, por ejemplo, a mí por el tema de la edad, yo ya no podía continuar con ese ritmo de entrenamiento por el hecho de que, por mi edad, básicamente porque yo acababa el colegio, estaba ya prácticamente ingresando a la universidad, los horarios, básicamente me impidió aquello. Pero en ese sentido, por ejemplo, Jonathan y Remigio, ellos, por ejemplo, tuvieron unas brillantes participaciones en cruce de lagos, aguas abiertas, y es más, Remigio Urgilés, él quedó en su categoría en aquel entonces, 9, 10 años, él se ganó el trofeo en el cruce del lago Cuicocha en la provincia de Imbabura. Entonces, había mucho talento. ¿Y aprendió a nadar a la primera o ahogándose o ahogadas? Yo
Ventajosamente, en ese entonces había solo la piscina grande y le cogí el golpe a la primera. Creo que fue como que el deporte que le cogí el golpe a la primera. Pero de ahí practicó más deportes también. Sí, aprendí, por ejemplo, su papá. Sí, exactamente, fútbol un poquito, pese a que mi papá él es futbolista innato. Es más, o sea, a mi papá le conocen en el argot y sus amigos como el Pata Vargas, porque él es futbolista de antaño. ¿Olímpico? Sí, él parece que jugó en el Olímpico, él jugó en muchos clubes, jugó muchos campeonatos de fútbol, a él le conocían como el Pata Vargas y él era defensa, back centro. Y su lema era, pasa la bola pero no pasa el jugador, pasa el jugador pero no pasa la bola. Pero él siempre fue convocado a muchos campeonatos. Es más, recuerdo que él me llevaba a jugar en aquel entonces en un campeonato que organizó Radio Super S, denominado las Superestrellas del Recuerdo. Entonces nos íbamos nosotros con mi mami, y todavía éramos niños, y nos llevaba a ver los campeonatos de la escuela Emilio Abad. Era muy interesante, era lindo ir a ver esos campeonatos, pero a mi mami no le gustaba porque decía que cuando se sentaba estaban atrás las barras, y las barras bravas sí son medio complicadas. Entonces decía, yo ya no quiero ver porque es muy brava la barra. Pero a mí sí me gustaba, yo siempre me iba con mi papá, pero nunca he tenido así, por ejemplo, ese talento para el fútbol como él. Él inclusive me contaba que jugaron muchas veces el ascenso, con mi tío también, Pedro Vargas, jugaban bastante bien. Él era delantero en sus tiempos, entonces ellos sí tenían esa habilidad para el fútbol, yo nunca tuve esa habilidad. Por ejemplo, de mi familia, los primos de mi papi también, como Clever Vargas, ellos también jugaban fútbol muy bien. Y recuerdo que también me llevaba a jugar fútbol en aquel entonces en el estadio municipal. Después de que dinamitaron, también quedó destruido y abierto. Entonces todos los sábados, después del almuerzo, 2:30, 3 de la tarde, se reunían y jugaban fútbol en ese estadio hasta que el sol se ocultaba. Y yo asimismo igual con él. Igual mi hermano Esteban también, nosotros niños, que yo tendría tal vez unos 8, 9 años y Esteban tendría asimismo unos 4, 5 años, nos íbamos con él al deporte. ¿Y qué tal estudiante usted? Sí me consideraba dedicado, podría decirlo, pero también el mérito era de mi mamá, porque ella siempre estaba atrás de nosotros. Nunca nos ha dejado en ese sentido. Ella siempre era muy estricta en el tema de los estudios y siempre nos mantenía a la raya en ese sentido. ¿Por qué el técnico y luego al Juan Bautista, los colegios rivales? En estricto sentido, mis papás, o sea, en aquel entonces... ¿Qué le gustaba para elegir el técnico, por ejemplo? Bueno, en realidad uno podría decir que al momento de que sale de la escuela... No sabe qué hacer. No sabe qué, o sea, relativamente no sabe qué es lo que se puede hacer. Es más, uno cuando sale del colegio podría decir que tampoco tiene una orientación para poder decidir qué es lo que se desea hacer a futuro. Cuando yo me gradué del colegio, tengo que decir, yo me gradué a los 16 años, yo cumplí los 17 cuando ya estaba en la universidad. También. Claro, entonces, básicamente yo les dije que ellos decidan. Entonces, en aquel entonces recuerdo que estábamos en una época bastante álgida y los paros de los docentes, los paros de la UNE eran bastante recurrentes. Pero más aún era que el Juan Bautista se caracterizaba que siempre era muy solidario en las paralizaciones de los docentes. Entonces mis papás indicaron que menos paros acude el técnico que el Juan Bautista, entonces decidieron mandarme allá. Pero sí salía un par de paros también cuando estaba en el técnico. Claro, en su época ya se dio lo de la rectora también. Claro, por supuesto. En lo de la doctora Betsabe Ulloa. De la doctora Betsabe Ulloa, cuando estuve en primer curso, efectivamente se dio una paralización por esa situación. Claro, me acuerdo, precisamente yo llegaba a clases y el colegio estaba cerrado porque hubo la paralización por el hecho de que no se le permitió ingresar a la doctora para que tome posesión en calidad de rectora del Instituto Luis Rogerio González. ¿Y a quiénes recuerda desde el colegio técnico? ¿Tiene todavía contacto con algunos o no? Con algunos amigos del colegio técnico mantengo contacto de amistad e inclusive podría considerarles que algunos han sido hasta mis clientes. Claro, sí, me han hecho consultas en el ámbito laboral, mi profesional, por supuesto. Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, en la época universitaria a Esteban Cárdenas. Esteban Cárdenas era un gran amigo y que lamentablemente él falleció cuando él estaba en la universidad. Siempre coincidíamos cuando estábamos en la época universitaria
universitaria. Lamentablemente él falleció en un paseo, la época de un paseo de la universidad. Otro gran amigo también, Marcelo Dután, con él siempre hemos conversado. Él inclusive al momento labora en la Universidad Politécnica Salesiana, entonces con él hemos tenido algunas pláticas en el ámbito académico y también en el ámbito, en los temas laborales y algunas absoluciones de consultas. Entonces mantengo todavía esa amistad. ¿Y qué le motivó a cambiarse? Me motivó a cambiarme en realidad era el tema de la especialización, porque yo decía, a mí lo que me gusta es la informática. Automotriz no, comercio no. Comercio electricidad no. Y por ejemplo, mi papá tenía la motivación porque él fue contador en el Banco de Fomento y decía que... Graduado del técnico. Claro, graduado del técnico, contador efectivamente. Contador público en ese tiempo, correcto. Entonces él me decía para que estudies también contabilidad, y mi mamá me decía tú también para que seas contador como tu papá. Digo, bueno, posiblemente. ¿Le gustaban los números? Sí, y sabe que en realidad en este caso dentro del ejercicio profesional, sobre todo en el área penal, nosotros en el estudio nos dedicamos mucho al tema de derecho penal económico y por ejemplo nosotros revisamos básicamente temas contables, por ejemplo en el tema digamos delitos de peculado, delitos contra la administración pública, y tenemos que realizar estudios de balances contables, de pericias contables, y nosotros prácticamente tenemos mucha afinidad y me ha servido mucho las enseñanzas no solo de lo que he visto en el colegio técnico. No podría decir que ha sido una experticia por ahí, pero yo tengo bases sólidas de lo que he aprendido, lo que me han enseñado, y que recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a profesores como la licenciada Narda Molina en el Instituto Luis Rogerio González, que nos han enseñado... Licenciada Pastora Matovella también. Claro, por supuesto, matemáticas con la licenciada Pastorita Matovella, una verdadera maestra en el área de matemáticas. También con mucho cariño les recuerdo. En realidad se ha aprendido inclusive a manejar un order book que hasta la presente fecha puedo uno manualmente saber cómo se ingresa, cómo se realiza un egreso, cómo establecer un saldo y saber manejar un balance contable. Entonces que en realidad a uno le lleva a situarse, y perdónenme la expresión y el lenguaje coloquial, saber en dónde se para en una situación como tal y saber cómo defenderse ante un peritaje para luego obviamente poder establecer una contrapericia y determinar las falencias. O sea, la única alternativa hubiese sido contabilidad en el técnico. Posiblemente. Automotriz no le gustó, nunca me llamó la atención. Mecánica automotriz no me llamó la atención, para serle sincero, no. Y electricidad, aunque electricidad yo tuve, por ejemplo, con el ingeniero Francisco Suárez, que inclusive es hasta pariente, porque él es sobrino de mi abuelita Luisa Gutiérrez, él es casado con la prima de mi mami. Entonces, iba llevando el tablero, por supuesto, segundo y tercer curso, haciendo los empalmes, haciendo las conexiones, cogiéndome la corriente en la casa, todo haciendo saltar los breakers. Pero era interesante, pero no me veía tampoco en esa situación. Entonces, a mí me gustaba bastante el tema de la informática. Entonces yo les decía, ¿sabe que en realidad me voy a pasar a Juan Bautista? Mis papás, no, que ahí van a pasar solo en el Paros. No. Pero yo creo que esa época ya estaba más calmado, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, recuerdo que del técnico nos cambiamos al Juan Bautista, éramos unos pocos que nos encontramos allá. Recuerdo de mi generación se pasó David Pesantes Coronel, que ahora es un brillante profesional, y no solo profesional, es un excelente médico y científico. Él está viviendo en este entonces, ahora está viviendo él en Barcelona y está de profesor universitario. También se cambió, si la memoria no me es infidente, se cambió del técnico Cleves Regalado también, que él es ahora también médico, un excelente médico aquí en la localidad, y mi persona. Entonces nos fuimos al Juan Bautista. Ellos se fueron a estudiar químico biólogo, porque en aquel entonces todavía existían las especialidades, y yo estuve en informática. Hasta el 2012. Claro, hasta el 2012. Yo en ese entonces nos cambiamos, era en el 2004, 2005 por ahí, sí. Porque en el año 2008 nosotros ya prácticamente nos graduamos del colegio. Y la informática, o sea, ¿cómo dar ese salto de la informática al derecho?
En realidad, siempre tuve afinidad por las ciencias sociales. A mí me... ¿Y por qué no estudió sociales entonces? Porque si me iba a sociales, ahí sí era un no rotundo de mis papás. Para decir, te estás cambiando por vago. Porque No ese era el tanto- concepto ese también. era el concepto, o sea, hablando coloquialmente, si nos iríamos por ese tema, sin menospreciar a los distinguidos docentes, Y terminó estudiando colegas, una rama amigos, social. exactamente, ese era lamentablemente lo que se consideraba, porque en el... Que decían, no ves números, no ves... No, es que vos física. quieres irte porque no quieres hacer nada. Entonces, no, pues informática era una rama donde nosotros veíamos física, veíamos matemática, veíamos lenguaje de programación, veíamos nosotros algoritmos y todo. Entonces, y es más, éramos los más cumplidos del colegio porque entrábamos a las 7 de la mañana y éramos los que más tarde salíamos a la 1:40 de mi colegio. Recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia a mis grandes amigos. Santiago Arévalo, que siempre ha sido mi mejor amigo y lo tengo con mucho cariño hasta ahora, pues nos llevamos, pues, tenemos una amistad muy profunda. Cantante. Exactamente, y con él inclusive nos conocemos desde mucho antes porque... es más, me olvidaba de un gran amigo de Felipe Villacreces, con él también formamos una muy buena amistad y bajábamos a jugar en Chuquipata, bajábamos a jugar en el estadio, bajábamos a jugar fútbol y ahí le conocí a Santiago y desde ahí nos llevábamos mucho. Entonces ahí formamos amistad y coincidimos acá en Juan Bautista en informática y desde el año 2004-2005 hasta la presente fecha. Entonces mantenemos esa amistad bastante sólida. Con Jorge Chuya, que también él se graduó de abogado, se graduó de bachiller en aplicaciones informáticas, luego estudió en el Tecnológico Informática y también estudió Derecho en la Universidad de Cuenca. Es un distinguido colega, un excelente abogado y también comparte la profesión y es mi gran amigo. Así también con otros amigos como Jonathan Santos, Andrés Cáceres, también un excelente músico, muy buen profesional. Mi gran amiga Nubita, que lamentablemente hace un par de meses falleció. Ella padeció Nube Fajardo padeció de un cáncer que nos enteramos nosotros últimamente que estaba con esta terrible enfermedad. Nos tomó a todos por sorpresa. Fue bastante triste esa noticia. Una mujer vocal tan joven. del GAT parroquial de Sajeo. Exactamente, vocal del GAT parroquial de Sajeo. Fue una noticia bastante triste para nosotros. Priscila Cadme, a todos ellos los recuerdo con mucho cariño. Y de ahí del salto a... Y de ahí dio el salto a Derecho, sí. Y en realidad fue también, como usted dice, una sorpresa para mis papás porque me dijeron, oye, que no te vas a una ingeniería. ¿Qué onda? Bueno, que en realidad no me gustó. Pero sí fue... Bueno, yo siento más afinidad por las ciencias sociales, me voy a estudiar Pero Derecho. en ese entonces, bueno, y hasta ahora creo que sí realizan las universidades el recorrido, las visitas técnicas, perdón, los colegios a las universidades. En efecto, sí. ¿Y no le llamó la atención ninguna universidad, alguna ingeniería? En efecto, en realidad no, porque cuando hicimos las visitas técnicas, a mí la que más me llamó la atención fue la carrera de Derecho. Recuerdo que hicimos la visita técnica en ese entonces a la Universidad Católica, a la Universidad José Peralta, cuando todavía existía, y también nos fuimos a la ciudad de Cuenca, a la Universidad, a la Politécnica y a la Universidad de Cuenca. Y la que más me llamó fue la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca. Entonces tomé la decisión y me inscribí en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Iniciando clases, recuerdo claramente el 15 de septiembre del 2008. Fue un lunes 15 de septiembre. Con 17 años. 17 años, sí. ¿Y sus papás le apoyaron rotundamente? En absolutamente todo, así es. Mi mamá en un inicio dijo, no, ¿cómo vas a estudiar una carrera que no es afín? Ahí el que me sorprendió fue mi papá, porque él inicialmente quería que estudie contabilidad, y luego dijo, no, que sea como él. Sí, dijo, ya, que estudies lo que quieras, pero que te dediques. Y en realidad es la verdad, porque al final del día el que va a ejercer la profesión y el que va a dedicarse y va a vivir de esto, era yo. Y entonces se dedica al derecho, ida y vuelta todos los días, se fue a radicar en Cuenca. La etapa esa para un foráneo, entre comillas, también sí es un poquito compleja, ¿no? Sí, fue bastante sacrificado. Y eso porque, que está cerca. Claro, en aquel entonces no era tan cerca, porque no había en ese entonces la autopista que ahora tenemos. En aquel entonces todavía teníamos la famosa vía de la muerte, autopista de 4 carriles, sin pastel al medio y con accidente cada 40 minutos. Entonces sí era complicado.
¿Viajaba todos los días? Viajaba todos los días porque esa era la condición. De que no se vaya a vivir Claro, allá. de que no me vaya a vivir en Cuenca, entonces... Pero sí tenía pensado eso usted, de pronto. Claro, o sea, para mí la situación era quedarme en algún momento quedarme a vivir, porque sí era sacrificado, al menos porque teníamos un horario doble, entonces yo tenía clases en la mañana y en la noche. Mi horario era de 7 de la mañana hasta 9 de la mañana y desde 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces salía de 9 de la mañana y regresaba a la casa. Almorzaba y nuevamente regresaba a clases. Entonces, para estar a las 4 de la tarde tenía que salir 2:30 para estar a las 4 y de ahí a las 9 salía y tenía que retornar. El problema radica en que la cooperativa que nosotros siempre utilizamos para transportarnos ya no estaba para las 9 de la noche, 9:30, cuarto a las 10 que nosotros llegábamos al terminal. Ya tocaba esperar a los buses que salían provinciales. Lamentablemente no querían llevarnos los buses. O le cobraban doble pasaje. Cobraban doble, a veces triple pasaje, o a veces no querían llevarnos. Teníamos que esperar a los buses de las 10:40, 11:20 o 12 de la noche. Entonces, sí era complicado. ¿A quiénes recuerda de la universidad? ¿Quiénes eran sus compañeros? Mis compañeros de la universidad en aquel entonces, de aquí, de la localidad, recuerdo en este caso a David Ormaza, que es un muy excelente abogado, él tiene su estudio en la ciudad de Biblián. Recuerdo también a mi querido y gran amigo Andrés Palacios Rodas, él tiene también en la ciudad de Cuenca la oficina. También a Diego Zavala, él, si bien es cierto, él vive en Cuenca, pero él estudió también aquí en la ciudad de Azogues, en el Colegio La Providencia. ¿Qué más compañeros de Azogues? También les recuerdo a Cristian Solís, él también era de nuestra generación. Recuerdo también de mi época, o también que viajaba con nosotros, a Héctor León, mi gran amigo y también es brillante estudiante de la carrera de Derecho y también colaborador de mi estudio, un excelente profesional. Recuerdo también que a su prima, ella también estudiaba Derecho en la facultad, y muchas personas más. Paulo Flores, él también estaba en la facultad. Carolina Curio, grandes profesionales hoy a la presente fecha. Y termina de estudiar, ¿y cómo se va perfilando usted? Es decir, en séptimo, octavo ciclo, ¿qué es lo que se iba planteando a futuro ya? Bueno, en realidad cuando uno va por la facultad va viendo diferentes materias y en realidad, por ejemplo, en segundo año recuerdo tuvimos clases de Derecho Laboral. Ahí tuve por así decirlo, el primer acercamiento con el doctor Teodoro González Arjudo. Para mí fue uno de los verdaderos maestros que tuve en la facultad, al igual que con el doctor Jorge Morales, el doctor Jorge Moreno, también un brillante docente, también el doctor Redas Tamayo, que era profesor de Derecho Constitucional, al igual que el doctor Carlos Castro Riera, que era profesor de Historia del Derecho y Filosofía. Sin embargo, ya en las materias como tal, que prácticamente diríamos fue el destino y que sería base para mi ejercicio profesional, fue el Derecho Laboral, y ahí estuvo el doctor Teodoro González. En quinto año tuve la suerte de encontrarme con el doctor Fernando González, que es el hijo del doctor Teodoro González, y él me dio práctica forense. Entonces se fue complementando porque ellos son abogados expertos en el derecho laboral y me dieron esa oportunidad para formar parte de su estudio jurídico cuando yo aún era estudiante. Entonces me llevaron primero en calidad de pasante, luego fui asistente legal, y al momento que yo me gradué de abogado me ofrecieron y me dieron la oportunidad de ser abogado del estudio jurídico. En su estudio yo formé parte, en la ciudad de Cuenca, formé parte de González y Asociados por aproximadamente 4 años. Durante ese periodo yo prácticamente me dediqué al litigio en el área laboral, tanto pública y privada, en asesoría a empresas tanto nacionales como internacionales, porque tengo que reconocerlo, el estudio jurídico del doctor Teodoro González y Fernando González es una de las firmas más importantes del país y más reconocidas en el área de derecho laboral. Yo estoy profundamente agradecido con ellos porque tanto en las aulas universitarias como en la vida profesional
han sido verdaderos mentores y han sabido enseñar sin ningún tipo de mezquindad, por así decirlo, han sido ningún tipo de egoísmo, porque en realidad han sido verdaderos maestros que han sabido expresar y han sabido compartir sus conocimientos. ¿Cuál fue el primer caso que tuvo? Uno de los primeros casos... O el primero, porque yo creo que el primero no se va a olvidar nunca. El primer caso que yo tuve fue un caso de asesinato cuando fui estudiante de la Universidad de Cuenca. Haciendo prácticas. Haciendo prácticas. ¿En dónde? En el consultorio jurídico de la universidad. Ese fue un caso bastante fuerte que ese le llevé con la doctora Susana Cárdenas, que también fue una de las docentes a quien tengo mucho cariño, mucho aprecio de la universidad, porque ella también fue con las cuales yo me formé y también tuve la afinidad, en cambio, para el derecho penal. Ella fue ¿Y cómo se dio este caso? Este caso, bueno, no podría contarlo. No, o sea, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó a Llegó, obviamente, por el tema que asimismo llegó al consultorio jurídico, eran personas de escasos recursos y habían llegado asimismo porque necesitaban la defensa, estaban ya prácticamente para la audiencia de juzgamiento, no habían tenido una defensa oportuna y no tenían recursos, entonces llegamos para la audiencia de juzgamiento, le estaban juzgando por un asesinato y después de todo lo que se había verificado, era culpable. O sea, era culpable, pero no por el cargo que le estaban prácticamente queriendo sancionar, como si hubiese sido un asesinato, sino esto fue un homicidio preterintencional. Entonces, en este caso se le dio por homicidio simple y de la pena que buscaban, que era en aquel entonces una prisión de 25 años de reclusión mayor extraordinaria, quedó una privación de libertad que era una prisión de 5 años. Entonces, obviamente, entonces la persona sin sin una defensa adecuada, en aquel entonces podía estar privado de la libertad hasta la presente fecha, pero ventajosamente realizando una defensa adecuada con los elementos de descargo correspondientes, sí ejerciendo obviamente y reconociendo la culpabilidad, pero determinando obviamente y justificando las circunstancias que, cómo se dieron los hechos, se pudo justificar que este homicidio era preterintencional, mas no era un asesinato como se pretendió justificar en ese entonces. Ese fue el primer caso que ya manejó en la universidad. Con la guía de la docente. Con la guía de la doctora Susana Cárdenas y también con el apoyo del doctor Rómulo Argudo, que era también defensor público en ese entonces. Y ya una vez que le dieron el título, dijeron: José Luis, te graduaste de abogado, ¿cuál fue el primer caso que defendió? Que yo defendí fue un proceso laboral, me acuerdo clarito, estábamos en la oficina. Era un caso laboral, asimismo era con los trabajadores, estábamos con el doctor Teodoro González y estábamos preparando la audiencia. Entonces, como justo le comentaba, el doctor nunca ha sido egoísta ni nada por el estilo, al contrario, nosotros nos sentábamos y preparábamos, revisábamos el expediente. Entonces estábamos totalmente empapados del caso, sabíamos absolutamente todo. Se revisaban todos. Absolutamente todos, estábamos con el equipo de trabajo y me dice: muy bien, Pepe Lucho, me dice de cariño, entonces aquí está el expediente. Muy bien, Pepe Lucho, ¿estamos listos para mañana? Digo: sí, doctor Stoito, estamos todo bien. Perfecto, listo. Mañana pasa la audiencia. Mi primera audiencia. No durmió. Yo sí, ¿en serio? Entonces, al día siguiente, perfecto, muy bien. Yo no estaba nervioso, lo que estaba era emocionado. Estaba ansioso por la audiencia, quería que ya sea mañana. Entonces, recuerdo que estaba en ese entonces con mi gran amigo Diego Minga, que también era parte del estudio en ese entonces. Entonces le había dicho a Dieguito que él vaya para que supervise la audiencia. Entonces, él era ya un abogado ya también de mucha experiencia, un brillante abogado laboralista. Entonces, le había mandado para que él esté en el proceso. Entonces recuerdo que nos fue súper bien en esa audiencia, porque inclusive recuerdo que en el contraexamen al ex empleador prácticamente terminamos demostrando la existencia de un delito de perjurio, y la jueza le llamó la atención al empleador e inclusive mandó el expediente a Fiscalía a investigar por el hecho de que el empleador estaba mintiendo bajo juramento a la propia jueza para tratar de desvincularse de la relación laboral cuando existía prueba documental dentro del expediente. Entonces fue una audiencia exitosa y logramos justificar. Esa fue la primera de 3, y de ahí, en cambio, el doctor Teodoro me empezó a mandar a sí mismo: tenga estas audiencias. Entonces, muy bien, vamos a las audiencias. Y 4 años a ese ritmo.
Claro, sí, teníamos ese ritmo porque él siempre me llevaba a las audiencias. Me acuerdo que las audiencias que me llevaba decía, Pepe Lucho, vamos, tenemos una audiencia. Me acuerdo que había una audiencia era una laboral en aquel entonces de una universidad que había cerrado, era la universidad... La UNITA. No, era de la UNITA, no era otra. Era la universidad, la Panamericana me parece. Entonces, se defendía por parte de la oficina, estaba varios profesionales muy reconocidos de la ciudad. Y recuerdo que el doctor Teodoro hizo una exposición brillante, o sea, era otro nivel de exposición del doctor Teodoro González, era otro nivel de exposición. Entonces uno va aprendiendo en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de audiencias, porque los otros abogados, si bien es cierto, eran de renombre, pero no tenían la elocuencia, no tenían la forma prácticamente de expresar, y era como verle dar clases, tenía esa soltura como de estar dando una clase magistral y de explicar con tanta solvencia, con tanta facilidad, que a uno prácticamente le tenía así despierto en toda la intervención, y era tan fácil que podía un alumno como el juez dilucidar el argumento y poder resolver en ese preciso momento, sin la necesidad de tener el expediente a la mano. Los 4 años de este ritmo, ¿y a qué se dedica luego? Usted me dijo 4 años con ese despacho. Estuve yo en el despacho 4 años, en los cuales yo tuve unos pequeños, digamos así, una intermitencia en el sector público. Yo entré en el estudio jurídico en el mes de julio, el 29 de julio del año 2013. Y en el mes de agosto del año 2015 ingresé en calidad de asesor jurídico del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Loja, cuando tenía 24 años de edad, y estuve ahí hasta el mes de diciembre. Ahí me dediqué a la defensa del Estado ecuatoriano en la persona jurídica del Consejo de la Judicatura. Ejercí la representación en juicios contenciosos administrativos, procesos bastante fuertes, acciones de protección y en asesoría jurídica institucional. Después fui procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute. En aquel entonces estaba de alcalde el señor doctor Elio Trelles Méndez, efectivamente, y básicamente le asesoramos a sí mismo en temas administrativos, en temas... ¿Con cuántos? ¿26, 27 años? No, asimismo 24 años. O sea, usted básicamente 21, 22 años ya trabajando. Yo estaba de abogado, exactamente, y ejercía la profesión y litigaba. ¿Y luego de esta intermitencia en el sector público decide abrir su propia oficina? ¿O no, yo regresé nuevamente a González y Asociados. Me llamó el doctor Fernando González. Recuerdo que yo en ese entonces, cuando estaba en Loja, estaba estudiando mi especialización superior. Allá en el 2015, en septiembre del 2015, empecé a estudiar mi especialización superior en Derecho Penal en la Universidad Andina en la ciudad de Quito. Y precisamente yo salgo del municipio en virtud de que por temas de tiempo no tenía la posibilidad de poder, o sea, se me cruzaba mucho el tema no había cómo trabajar y estudiar. Exactamente, más que nada por el trabajo de síndico era bastante absorbente. Entonces, en ese Pero usted sentido, se carga la responsabilidad con 24 años de asumir ya jurídico de un municipio. Sí, y nos fue bastante bien. Tuvimos bastantes procesos, por ejemplo, temas de acciones de protección contra Asfaltar RP, entre empresas públicas. Y rodeado de, perdón el término, de abogados viejos, de abogados de experiencia. Así es. Efectivamente, en ese entonces... Pero ¿cómo era esa relación? Por ejemplo, no decían, este Wambra me viene a mandar a mí, este Wambra me viene a decir qué hacer. No, con mucho respeto, al contrario, yo agradecí la confianza porque en estricto sentido el doctor Trelles obviamente también es un distinguido profesional de la localidad, en el Austro es bastante conocido, y obviamente él respetaba mucho mi criterio, y eso es bastante valioso porque, como usted bien dice, mi querido Álvaro, lamentablemente vivimos en una sociedad en la que muchas de las veces se menosprecia a los jóvenes, la edad. Y no por el tema de la edad, y no, a veces no se aprecia el talento, y tenemos muchos profesionales que son jóvenes y son extremadamente talentosos, y que en este caso a veces la edad no se puede considerar como una limitante. Hay muchas personas que pueden tener 50, 60 años, pero no tienen el bagaje o la experiencia que tiene una persona que puede tener 24, 25 años. O los nuevos conocimientos. La forma de estudiar. La que se ha evolucionado el derecho, las otras ciencias. En efecto, y es así.
Entonces, por ejemplo, hemos tenido, durante el tiempo que yo estuve en González y Asociados, hemos tenido varios litigios a nivel nacional, hemos ido a litigar en Corte Nacional, hemos litigado en Riobamba por el tema de la representación de Unión Cementera Nacional, hemos tenido muchísimos procesos en la Corte Provincial. Entonces, eso es lo que prácticamente a uno le va dando la experiencia, le da ese bagaje para poder desenvolverse en cualquier lugar, en cualquier arista. Recuerdo que en el tiempo que estábamos en González y Asociados tuvimos procesos laborales vinculados, por ejemplo, a temas de demandas, por ejemplo, en la época de las floricultoras. Entonces eran demandas individuales, pero que eran de 100, 200 trabajadores. Entonces teníamos que solventar 200, 300 procesos judiciales. Entonces eran audiencias, 2, 3 audiencias por día, pero eso le va dando experiencia. Entonces todas esas audiencias se van solventando. Tal vez se dirá, no, pero son 200 demandas de lo mismo. No, no son lo mismo. Cada una tiene su divergencia, cada una tiene su reclamo. Y cada uno tiene... hay casos particulares. Exactamente. Que, por ejemplo, personas con discapacidad, el tipo, mujeres embarazadas. Alguno estará demandando despido, otro capaz está demandando únicamente décimos, otro capaz está demandando liquidación, otro está demandando una jubilación patronal, otro estará demandando, en este caso, remuneraciones atrasadas. O regresar al puesto. Exacto. Un despido ineficaz, o sea, un cúmulo de circunstancias que uno a grosso modo dirá, pero si son 200 de lo mismo, solamente hacer copias y pegas. No, no es así. Regresa González y Asociados hasta ¿cuántos años? Regreso a González y Asociados en el mes de marzo del año 2016 hasta el mes de julio del año 2017. Un año, casi un año, porque en julio del 2017... El 31 de julio del 2000, o sea, ya en julio tomé la decisión de volar con propias alas. Y ya obviamente les dije al doctor Fernando y al doctor Teodorito que decidí abrirme y fundar mi propia firma, y obviamente que ya tendría que partir. Entonces de la oficina salí por la puerta grande, me despedí con mucha nostalgia, no con pena, porque en realidad... me iba de la oficina con de los mejores recuerdos y con una amistad bastante forjada hasta el día de hoy. Todavía tengo el corazón de G&G y lo digo con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Siempre estamos en contacto, siempre me consideran como parte del equipo, y desde el año 2017, desde el mes de agosto del 2017, está fundada la firma Vargas Tello Abogados. ¿Pensó siempre en la ciudad de Cuenca? ¿O decía de pronto, si es que me abro mi oficina, me abro mi estudio jurídico, mi consultorio jurídico, puede ser en Azogues, en mi tierra? En realidad, sí tenía en mente empezar también acá en la ciudad de Azogues. Sin embargo, por las circunstancias, como le había comentado, mi trabajo siempre se desarrolló en Cuenca porque me abrieron las puertas allá. Cuando estaba todavía en la universidad, cuando yo empecé a trabajar allá, tuve muchos amigos, por ejemplo, el doctor Enrique Correa. Cuando yo estuve en la universidad, él fue mi profesor, y después de ser mi profesor también se hizo un gran amigo con el cual tengo mucha afinidad, nos llevamos muy bien. Lo mismo la doctora Susana Cárdenas, cuando fue mi docente en la Universidad de Cuenca, y también a la presente fecha tenemos una gran amistad. Somos profesionales probos que tenemos una amistad formada por muchos años más allá de la docencia. Lo mismo con el doctor González, entonces con los doctores González del estudio, la doctora Lourdes Álvarez Coronel, Cecita Álvarez también, que fueron parte del estudio. Entonces al momento de que yo pensé abrir la firma, entonces decía, al final del día aquí me conocen, yo tengo la práctica más que en mi propia tierra, tengo un nombre acá, entonces va a ser más fácil asentar mis bases, que prácticamente ya les tengo sentadas en Cuenca, que nuevamente empezar de cero en Azogues. ¿Y cómo fue esos primeros días ya emprendiendo, ya con una oficina propia, sin depender de los casos que lleguen a otra oficina y que me deleguen a mí? ¿Cómo fueron esos primeros meses? Los primeros meses, en realidad, bueno, sabe que uno diría, si fue con un poco de temor, no digamos temor, fue con un poco de ansiedad, porque en realidad uno le toma cariño a todo el espacio, a todas las personas, pero
uno también tiene que empezar a formar su nombre, a formar su propio espacio, ¿no? Entonces, les extrañaba en primera instancia, obviamente, porque era un espacio nuevo, era un espacio desconocido para mí, pero al momento que ya pasaba el tiempo, obviamente, el doctor Fernando, el doctor Teodoro también me recomendaron a muchos clientes, entonces empezaron a llegar. Muy bien, y aparte también yo tuve clientes que también llegaban recomendados y también vinieron a mí a la oficina que tenía donde el doctor Fernando, el doctor Teodoro, porque también había esa apertura, me daban la oportunidad de tener mis propios clientes. Pero además de aquello, tuve la oportunidad de al momento de hacerme conocer que tanto empresas públicas, instituciones públicas como instituciones privadas también me conocieron y en virtud de aquello empezaron a contratar mis servicios profesionales. Al inicio no fue nada fácil, hasta empezar a que me conozcan en mi nueva dirección, en mi nueva oficina. Y que le conozcan a usted especialmente. A que me conozcan especialmente como mi firma, hasta que se consolide y se posicione. Sí fue complejo, pero luego poco a poco fuimos creciendo, fuimos escalando, hasta que nosotros pudimos ya forjar el nombre de Vargas Tello Abogados. Mi primera oficina la tuve en el edificio de la Cámara de Industrias, en la ciudad de Cuenca, la oficina 47. Recuerdo que esa oficina nosotros la adecuamos, la pintamos, le hicimos de toda esa oficina. Entonces la tengo con mucho cariño porque inclusive en esa oficina hasta dormía, con infidencia le cuento, porque ahí yo me dediqué prácticamente 100%. A mi casa llegaba, ya prácticamente era un hotel, ya llegaba solo a bañarme o a veces a dormir. El año 2019 fue el año más álgido que tuve. Pero el primer caso que le llega ya a esta nueva oficina. De los primeros casos que me llegaron a oficina fueron en temas entre laborales y penales, que son mis fuertes. Entonces ahí tuve casos bastante feos, por así decirlo, por la gravedad del asunto, en temas de delitos sexuales, representando en este caso a la víctima, en delitos de accidente de tránsito con resultado muerte, y temas laborales defendiendo a los trabajadores por temas de despido intempestivos. Esos casos fueron los que se llegaron a solventar. Otros procesos también vinculados asimismo contra entidades públicas y contra ONGs. Recuerdo que había una ONG que defendía, en este caso, era una ONG, no me voy a reservar inclusive las referencias, pero era una ONG que protegía a las personas del maltrato y ejercía violencia contra las mujeres, contra las trabajadoras. Así, tuvimos nosotros que presentar visto buenos en contra de la directora de esa ONG y salimos victoriosos en esos procesos judiciales. Desde el 2017 hasta el 25 son cerca de 8 años ya, 8 años en realidad ejerciendo ya la profesión libre. ¿Cuál es el caso más grave que le llegó? ¿Qué caso recuerda usted ya como abogado con su propia oficina, con su propia marca? Verá, el libre ejercicio profesional siempre usted va a ver de todo, sobre todo en el área penal. El área penal es una de las partes del derecho social en el que lamentablemente se ve los matices de la vida, en los cuales se ve prácticamente las carencias del ser humano, donde se ve la crudeza, donde se ve el dolor, la miseria, la maldad, y a su vez donde se ve la injusticia. No solo entre víctima y victimario, sino también de un sistema judicial que se encuentra corrompido, que se encuentra lamentablemente capturado por personas que podríamos decir que ingresaron a la Administración de Justicia a lucrar. No todos, como en una entrevista con anterioridad, estimado Álvaro, le indiqué, no puedo generalizar, pero por 4 o 5 personas... todas las profesiones hay buenos y malos. Buenos y malos, pero de 4 o 5 personas prácticamente mancillan el nombre de la Administración de Justicia en la República del Ecuador. Entonces,
Hay un caso que en realidad es de un delito sexual que se cometió en contra de un niño. No fue en esta provincia, fue en otra provincia, para el cual me contrataron, en el cual nosotros luchamos mucho. Se dio esto durante la pandemia por la COVID-19 y que logramos nosotros, con la defensa del estudio, una condena a 9 años de privación de libertad a este sujeto. Este tipo era docente en unas colonias vacacionales en las cuales estaban niños entre 5 y 9 años. La víctima, el hijo de mis clientes, tenía 9 años en ese entonces. Le condenaron en primera instancia el Tribunal de Garantías Penales a 9 años de privación de libertad. La sala ratificó esa condena. La Corte Nacional de Justicia, la sala penal, revoca esa sentencia, declarando una nulidad. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que media hora antes me llamaron. Media hora antes me llamaron a mí a indicar que los jueces ya tenían el fallo revocando porque les habían pagado. Media hora antes yo ya sabía el resultado de ese proceso. Y me llamaron los policías que estaban custodiándole a este sujeto, porque el señor estaba con arresto domiciliario. Al momento yo no quise creer ese particular, no le mencioné a mi cliente, hasta que el instante mismo que estábamos pasando el recurso de casación y observo quién era el abogado que estaba sustentando el recurso de casación, del victimario, solo para darles una pista, el señor el día de hoy está vestido de naranja y pasa sus noches en la cárcel de La Tacunga, vinculado dentro del caso Metástasis y Purga. Y aparte de aquello, esa audiencia fue la más rápida que he pasado en mi vida, porque fue un recurso de casación que sustentaron en 7 minutos y los jueces emitieron un fallo oral de prácticamente 22 minutos por reloj. Deliberaron 5 y emitieron un fallo de 22 minutos, es decir, verificándose corrupción judicial. Regresó el proceso a la sala, declarado la nulidad, y le ratificaron en la sala la inocencia, y uno de los jueces, cuando la jueza dictó la sentencia indicando que son inocentes, uno de los jueces en la videoconferencia, el juez inocente, igual con los abogados. Ese es el juicio que me dolió perder, pero por amaño judicial. Y además de perder, bueno, no se hizo justicia y en realidad se destrozó una familia, se destrozó un inocente. A eso iba. ¿Cómo llego a decirles a los familiares, saben qué, pasó esto, su hijo sí fue víctima, pero no se pudo hacer nada? Y uno como profesional, ¿cómo se siente? Claro, uno como profesional primero se siente defraudado, no por el ego, porque justo eso es lo que a su momento le indico, o sea, digo, me dolió perder no por el hecho de sentirme, de que sea lo mejor un de tema que el otro abogado fue mejor que yo. No, eso para mí eso es irrelevante, porque al final del día esto es una profesión que el juez al final del día un día ganaré, otro día no me dará la razón. Como partido de fútbol hay ganadores y hay perdedores. Así será, pero esto no es un partido de fútbol, porque aquí se está debatiendo en este caso la libertad de una persona, pero en este caso se había justificado conforme a derecho el daño que se le generó a un inocente, a un niño de 9 años. Es el caso que siempre recuerda usted. Ese es el caso que siempre recuerdo. Al momento ese proceso está en casación en la Corte Nacional de Justicia
Y voy pidiendo por varias ocasiones que convoquen audiencia porque casamos fiscalía y este defensor casó la sentencia. Y hasta el sol de hoy no nos convocan audiencia. Pero cuando ellos presentaron el recurso de casación y pidieron audiencia, fue tramitado a la velocidad. Ese es el caso más grave que le tocó ver. Sí. Por el delito y por las anomalías procesales que se dieron. ¿Y cuál es el caso de pronto que usted dice, no voy a defender, no quisiera defender, rechazo esto porque de pronto no va con mis principios, porque de pronto no comparto, realmente no quiero ser parte de esto? Porque como abogado, si bien es cierto, dicen, bueno, todos son clientes, todos al final me van a pagar, porque también se necesita dinero para seguir solventando la profesión, claro. Pero puedo escoger qué defiendo y qué no defiendo. Por supuesto, y aquí lo que usted trae a colación es muy importante. Como usted ha indicado, y voy a empezar por el final, el ejercicio de la profesión, el ejercicio y la práctica del derecho es una profesión como cualquier otra, como la de un médico, como la de un contador, como la de un docente, como la de un vulcanizador, como la de un diseñador, de una costurera, como cualquiera, de un sastre. Vivimos, ejercemos la profesión para solventar nuestras necesidades personales. Pero eso no quiere decir que la profesión no deba ser ejercida con ética, que la profesión no deba ser ejercida con probidad y que tampoco nosotros apliquemos nuestro código ontológico. En primera instancia, para ejercer la profesión de abogado, nosotros debemos, hablo en mi caso en particular, analizar la causa que nos vamos a hacer cargo. Y para aquello debemos conversar con el cliente. Primero nosotros hacemos una entrevista rigurosa al cliente con la finalidad de analizar las circunstancias en las cuales se dieron los hechos. Nosotros en el estudio patrocinamos todas las causas, por el mero hecho y la simple razón de que todo ciudadano tiene derecho a la defensa. Segundo, ¿qué causas nosotros no nos hacemos cargo en estricto sentido? Son aquellas en los cuales se verifiquen como delitos de naturaleza sexual en los cuales las personas estén en calidad de victimarios, investigados o procesados, pero que nos indiquen o nos confiesen, por así decirlo, que sí cometieron el ilícito. Porque eso sí va en contra de nuestra reputación como abogados y en segundo lugar en contra de nuestra ética y valores. No representamos ese tipo de... Ahora, si en este caso me indican, doctor, a mí me están procesando injustamente, no cometí este ilícito, yo no ejecuté este acto, me están acusando falsamente y aquello es efectivamente sincero, verificamos y analizamos el caso y efectivamente si es una imputación falsa, yo sí les represento en ese proceso. Y en el momento, por ejemplo, tenemos un caso que a futuro podría ser inclusive emblemático de una falsa imputación de un delito de naturaleza sexual a un ciudadano que lamentablemente estuvo en un lugar donde no debería estar. Y tenemos los elementos más que necesarios para luego inclusive incoar una acción civil en contra de la ciudadana que le está denunciando porque existe de manera flagrante pruebas más que suficientes de que esa circunstancia jamás se materializó. Y usted, por ejemplo, sabiendo que le están diciendo, bueno, soy inocente, yo no hice esto, pero luego cuando se demuestra que realmente sí lo hizo, ¿ha dejado las defensas? Por supuesto, por supuesto. ¿Le han mentido? Sí, me han mentido, sí, porque nosotros en el estudio tenemos una cláusula en específica, la seriedad ante todo, firmamos contratos de servicios profesionales y en el contrato de servicios profesionales se estipula que el cliente nos relata la información y una vez que relata, efectivamente nos indica cuáles son los antecedentes y de verificarse que de existir una divergencia en lo que él nos ha narrado, es decir, nos está engañando, nos está induciendo al error, en primera instancia nos engaña a nosotros como profesionales, no podemos nosotros llevar una defensa en ese sentido, eso prácticamente invalidaría el contrato y nosotros podemos apartarnos de la defensa.
Y por ejemplo, si le han llegado a decir, mira, José Luis, hay esto, hazte a un lado. No. En primera instancia, no han tenido todavía la capacidad de llegarme a decir eso, por el mero hecho de que conocen mis principios y mis valores. No ha habido todavía la persona, no ha nacido la persona que llegue a decir Casos gratis se ha defendido. Sí he tenido muchos casos en los cuales he llevado pro bono. ¿Cuál, si es que hay como dar cifras, cuál es el caso que más le dio rentabilidad? Ahí sí, me reservo eso porque hay que evitar por después las extorsiones. Pero si hay casos que Claro, por supuesto. Hay casos en los cuales sí se ha generado, se ha facturado, y hay otros casos en los cuales que no, obviamente, como indico, se ha llevado pro bono por las circunstancias propias de los clientes. Pero obviamente para nosotros verificar cuáles son los casos pro bono, tenemos que hacer un análisis obviamente exhaustivo para nosotros llevar. La causa tiene que analizarse. Y obviamente los otros clientes son los que cancelan, ayudan a cubrir esos casos pro bono, porque en realidad son casos de personas que en primera instancia no tienen, y no se les puede decir vaya donde un defensor público, porque a veces, no todos obviamente, no es que se generalice, porque hay excelentes defensores públicos, pero han venido de la Defensoría Pública y no han recibido una buena atención. Entonces no puedo decir vayan nuevamente allá cuando no han recibido. Entonces se les ha dado, se les ha brindado ese apoyo. La espinita de ejercer ya con una oficina propia en Azogues ya no hay, ¿o sí? En realidad no tengo la espinita de ejercer en Azogues porque tengo muchísimos sí, clientes pero de abrir la oficina aquí. Es que ahorita la ventaja es que Azogues y Cuenca prácticamente están casi unidos, entonces tengo muchísimos clientes de Azogues que me van a buscar en mi oficina, o si no también yo les vengo y les visito acá porque estamos prácticamente unidos ya. Siempre que estoy aquí tengo una diligencia, les visito, o ellos me van a mi visita en la oficina. Como estamos prácticamente a 20 minutos, entonces estamos cerquita, ya las barreras de la distancia se han reducido, entonces estamos acá. Doctor, llegamos a la parte final, ¿cómo se ha sentido? Todo muy bien, aprovechando mejor para comentarles que nosotros hemos roto barreras, es más, estamos en este momento no solamente en la ciudad de Cuenca, sino estamos inaugurando a partir del mes de agosto nuestra oficina en la ciudad de Quito. Estamos con Vargas Tillo Abogados en la capital de la República para todo lo que ustedes necesiten en sus trámites legales en la Corte Nacional y Constitucional. Muchísimas gracias, doctor. A usted, mi querido Álvaro, siempre es un placer. Gracias a todos, que tengan una muy buena noche.